Le presté $65.000 a mi hermano para su casa y boda, pero su esposa me culpa de sus deudas y ahora amenaza con el divorcio si no le doy más dinero. Soy Raymond, tengo 29 años y necesito saber si estoy siendo el malo aquí. Mi hermano Harold tiene 32 años y vive en el extranjero con su esposa Diane de 30 años. Durante los últimos años he sido básicamente su banco personal y ahora que finalmente puse un límite, toda mi familia me está tratando como si fuera el peor hermano del mundo. Déjenme explicarles cómo llegamos a este punto porque es una historia larga y bastante frustrante. Todo comenzó hace unos 4 años cuando Harold me llamó diciendo que había encontrado la casa perfecta, estaba viviendo en el extranjero por trabajo y había conocido a Diane allá, las cosas entre ellos iban bien y querían comprar una propiedad juntos. El problema era que necesitaban $25,000 para el depósito y aunque ambos tenían trabajos decentes no habían ahorrado lo suficiente. Harold me explicó que era una inversión increíble, que la casa estaba en una zona que se estaba desarrollando rápidamente y que el valor solo aumentaría. Me pidió el dinero como préstamo y prometió devolverlo en 2 años máximo cuando recibiera un bono grande de su trabajo. En ese momento yo tenía buenos ahorros, había estado trabajando duro desde que salí de la universidad y había sido muy cuidadoso con mi dinero. Vivía modestamente, compartía apartamento y realmente no gastaba mucho en lujos, así que tenía ese dinero disponible. Mi hermano siempre había sido importante para mí, crecimos muy unidos y cuando éramos niños él siempre me cuidó, así que cuando me pidió ayuda realmente quise estar ahí para él. Le presté los $25,000 sin dudarlo mucho. No hicimos un contrato formal ni nada de eso porque era mi hermano y confiaba en él. Pasó un año y Harold no mencionó nada sobre devolver el dinero. Cada vez que hablábamos siempre había alguna excusa, que el bono se había retrasado, que habían tenido gastos inesperados con la casa, que Diane había tenido algunos problemas de salud y tuvieron gastos médicos. Yo no presionaba mucho porque entendía que la vida pasa y las cosas no siempre salen como uno planea. Entonces llegó la segunda petición. Harold y Diane decidieron casarse y por supuesto estaba feliz por ellos, pero cuando Harold me contó sobre los planes de la boda empecé a preocuparme. Estaban planeando una boda masiva con alrededor de 200 invitados, lugar elegante, comida cara, banda en vivo, todo el paquete. Cuando le pregunté cómo iban a pagar todo eso considerando que todavía me debían $25,000, me dijo que habían estado ahorrando y que los padres de Diane iban a contribuir también. Pero unas semanas después me llamó de nuevo diciendo que necesitaban ayuda adicional. Resulta que los costos de la boda habían excedido su presupuesto significativamente y necesitaban otros $25,000 para cubrir todo. Le sugerí que tal vez deberían considerar una boda más pequeña y modesta, que podían usar ese dinero para otras cosas más importantes. Incluso le dije que si querían podía darles $10,000 como regalo de bodas para que lo usaran en una luna de miel linda o para amueblar mejor su casa. Pero Harold me explicó que Diane tenía su corazón puesto en esta boda específica, que había estado planeándola desde que era niña y que sería devastador para ella tener que reducir la escala. También mencionó que ya habían dado depósitos a varios vendedores y que perderían ese dinero si cancelaban. Me sentí atrapado honestamente. Por un lado, pensaba que era una decisión financiera terrible gastar tanto en un solo día cuando ya tenían deudas conmigo. Por otro lado, no quería ser la razón por la cual mi hermano no pudiera darle a su futura esposa la boda de sus sueños. Al final cedí y le presté otros $25,000 con la condición de que esta vez realmente trabajarían en un plan de pago. La boda fue efectivamente muy elegante y hermosa. Vi las fotos y vídeos que compartieron y sí se veía como un evento increíble, pero yo no pude asistir porque el vuelo internacional era muy caro y honestamente después de prestar $50,000 no estaba en posición de gastar otros $2,000 en viaje. Harold entendió. Pero noté que Diane hizo algunos comentarios en redes sociales sobre familia que no se molesta en aparecer en los momentos importantes. Después de la boda las cosas estuvieron tranquilas por unos meses. Harold y yo hablábamos regularmente y él mencionaba que estaban trabajando en ajustar su presupuesto y pagar deudas. Entonces, como 8 meses después de la boda, recibí una llamada de pánico de Harold a las 3 de la mañana mi hora. Estaba absolutamente desesperado y me contó que había cometido un error terrible. Resulta que había pedido prestado dinero a usureros para cubrir algunos gastos que surgieron después de la boda. No entró en muchos detalles sobre qué gastos exactamente, pero dijo que las cosas se habían salido de control y ahora los usureros lo estaban amenazando. Necesitaba $15,000 inmediatamente para pagarles y evitar problemas serios. Esta vez estaba realmente molesto. Le pregunté cómo diablos había llegado al punto de pedir dinero a usureros cuando ya me debía $50,000. Le pregunté por qué no había venido a mí. Primero, si necesitaba dinero adicional. El tono de su voz realmente me asustó, sonaba genuinamente aterrado. Entonces le pregunté si estaba en peligro físico y me dijo que los tipos habían estado enviándole mensajes amenazadores y que temía por su seguridad y la de Diane. No iba a dejar que algo malo le pasara a mí hermano, sin importar que tan enojado estuviera con sus decisiones, así que le presté los $15,000, pero esta vez dejé algo muy claro. Le dije que esta era absolutamente la última vez que lo ayudaría financieramente, que ahora me debía un total de $65,000 y que no vería ni un centavo más de mí hasta que empezara a pagarme aunque sea algo. Harold estuvo de acuerdo completamente, me agradeció profusamente y prometió que las cosas cambiarían. Pasaron los meses y honestamente pensé que las cosas estaban mejorando. Harold sonaba más optimista en nuestras llamadas, mencionaba que habían hecho algunos cambios en su estilo de vida y que las cosas iban mejor. Entonces hace como 2 meses Harold me llamó de nuevo con otra petición. Esta vez quería otros $15,000 para consolidar varios préstamos que tenía. Me explicó que estaba pagando intereses muy altos en múltiples préstamos y que si podía pagar una suma global para liquidar algunos de ellos.
sus gastos mensuales se reducirían significativamente, dijo que Diane cubriría el resto de los préstamos y que esto realmente los pondría en una mejor posición financiera. Mi respuesta fue un rotundo no. Le recordé que menos de un año atrás le había dicho muy claramente que no le prestaría más dinero. Le dije que él y Diane necesitaban ser responsables de sus propias finanzas y aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Unos días después recibí una serie de mensajes de texto furiosos de Diane. Era la primera vez que ella me contactaba directamente sobre el dinero y déjenme decirles que no se anduvo con rodeos. Me escribió que era un hermano terrible, que Harold siempre había estado ahí para mí cuando éramos niños y ahora que él necesitaba ayuda yo le estaba dando la espalda. Dijo que yo no entendía lo difícil que era vivir en el extranjero con todos los gastos adicionales que eso implicaba. Entonces vino la parte que realmente me hizo enojar. Diane escribió textualmente que ella no había gastado un solo dólar del dinero de mi hermano, que todas las deudas eran por las malas decisiones financieras de Harold y que ella había estado tratando de arreglarlo todo. No pude evitarlo y le respondí. Le dije que sus elecciones de estilo de vida habían contribuido directamente a su situación financiera. Le señalé que habían elegido rentar una casa muy cara cuando tenían una casa más pequeña que podían haber usado. Una casa, por cierto, que yo ayudé a comprar con mis $25,000. Le recordé que la boda masiva de 200 personas que ella insistió en tener costó $25,000 de mi dinero y probablemente mucho más. También mencioné que había visto en redes sociales que recientemente se habían ido de vacaciones caras que aparentemente costaron alrededor de $6,000. Diane explotó completamente. Después de eso me envió una retahíla de mensajes diciendo que esas vacaciones fueron una necesidad porque Harold había estado muy estresado con el trabajo. Luego empezó a decir que ahora ella tenía que cubrir todas las deudas sola porque Harold aparentemente no podía manejar sus finanzas. También insinuó varias veces que yo debería pagar su viaje de vacaciones, ya que ella había sido parte del viaje. Entonces las cosas empeoraron aún más. Diane llamó a mi madre Beverly le contó su versión de los eventos. Según Diane, yo me había negado a ayudar a Harold cuando él desesperadamente necesitaba apoyo. Dijo que mi negativa iba a causar que Harold tuviera que declararse en bancarrota y que su matrimonio probablemente terminaría en divorcio. Mi mamá me llamó muy alterada preguntándome por qué no estaba ayudando a mi hermano. Le expliqué toda la situación, los $65,000 que ya había prestado, las múltiples veces que había ayudado, el hecho de que Harold y Diane seguían gastando dinero en cosas que no podían pagar. Mi mamá escuchó todo, pero al final dijo que la familia se ayuda mutuamente sin importar qué. Lo que realmente me molesta es cómo Diane está manejando todo esto. Sus mensajes están llenos de esta actitud de víctima donde ella no tiene ninguna responsabilidad por nada. Según ella, todo es culpa de Harold o culpa mía por no seguir dándoles dinero. Pero veo sus redes sociales y está constantemente publicando sobre restaurantes caros a los que van, ropa de diseñador, que compra, planes de remodelar su casa rentada. Los $65,000 que le presté representan años de mi arduo trabajo y ahorro. Ese dinero podría haber sido el depósito para mi propia casa, podría haberlo invertido en mi futuro. Sé que algunos dirán que debería haber hecho un contrato formal desde el principio y tienen razón. Fui ingenuo al pensar que podía prestar dinero a familias sin ninguna estructura formal. ¿Soy el malo por poner un límite? ¿Debería seguir ayudando a mi hermano solo porque es familia sin importar cuánto dinero sea? ¿Estoy siendo egoísta al priorizar mi propia estabilidad financiera? Actualización 1. Han pasado un par de semanas desde que publiqué originalmente y las cosas definitivamente han escalado. Primero que nada, gracias a todos los que comentaron, incluso los que dijeron que fui tonto por prestar dinero sin un contrato formal. Después de mi última publicación las cosas se pusieron más intensas con Diane. Ella no dejaba de enviarme mensajes cada 2 días con alguna nueva crisis o emergencia. Un día era que se había roto la lavadora y necesitaban una nueva, otro día era que el auto necesitaba reparaciones, siempre algo que supuestamente justificaba porque necesitaban desesperadamente ese dinero. Lo que finalmente me hizo enojar fue cuando empecé a investigar un poco más sobre su situación financiera. No fue nada invasivo, solo presté más atención a lo que publicaban en redes sociales. Resulta que la casa cara que están rentando cuesta casi el doble de lo que pagarían si vivieran en la casa que compraron. Cuando le pregunté a Harold sobre esto, me dijo que la casa que compraron está en un vecindario que no les gusta tanto y que Diane se siente más cómoda donde están ahora. Básicamente están pagando miles extra al mes por comodidad mientras me deben $65,000. También descubrí que las vacaciones de $6,000 que tomaron no fueron su único viaje este año. Aparentemente también hicieron un viaje de fin de semana a un resort de playa unos meses antes que costó alrededor de $2,000. Cuando confronté a Harold sobre esto, se puso muy defensivo diciendo que esos fueron regalos de cumpleaños que se dieron el uno al otro. Le dije que cuando debes $65,000 tal vez no es el mejor momento para regalos de cumpleaños de $2,000. Diane, por otro lado, duplicó su estrategia de hacerme sentir culpable. Le envió mensajes a varios de mis familiares contándoles su versión de la historia, donde yo soy este hermano rico y tacaño que se niega a ayudar mientras ellos sufren. Algunos familiares que no conocían toda la historia me llamaron preguntando por qué no estaba ayudando a Harold. Tuve que explicarles una y otra vez que ya había dado $65,000 y que no había visto ni un solo pago de vuelta. La situación con mi mamá también empeoró. Diane aparentemente la llama regularmente llorando sobre su situación y mi mamá completamente se lo cree. Intenté explicarle nuevamente, pero ella simplemente dice que todo el mundo comete errores y que la familia perdona.
Entonces hace como una semana recibí una llamada de Harold a medianoche, sonaba diferente, esta vez no estaba pidiendo dinero directamente, pero sonaba realmente destrozado emocionalmente. Me dijo que él y Diane habían estado peleando mucho últimamente, que ella lo culpaba por toda su situación financiera y que había mencionado el divorcio varias veces. Dijo que se sentía atrapado, que cada decisión que tomaba estaba mal según Diane, pero que al mismo tiempo ella seguía gastando dinero en cosas que no necesitaban. Honestamente me dio pena escucharlo así, pero al mismo tiempo sabía que si cedía y les daba más dinero solo estaría posponiendo lo inevitable. Le dije que necesitaba tener una conversación seria con Diane sobre su estilo de vida y sus gastos. 2 días después Diane me envió un mensaje largo y bastante agresivo diciendo que yo no tenía derecho a meterme en su matrimonio o decirles cómo vivir. Dijo que la razón por la que no podían mudarse a la casa más pequeña era porque ya la habían rentado a alguien más y que eso les daba ingreso extra. Cuando le pregunté cuánto estaban cobrando de renta resultó que era apenas suficiente para cubrir la hipoteca de esa casa, así que no estaban realmente ganando nada extra. Muchas personas me preguntaron si alguna vez Harold había mencionado pagarme y la respuesta honesta es que sí. Al principio siempre decía que me pagaría pronto, pero en los últimos meses ni siquiera menciona el tema, es como si se hubiera olvidado completamente de que me debe $65,000. Cuando intento sacarlo a colación se pone incómodo y cambia el tema. Algunos también sugirieron que debería tomar acción legal para recuperar mi dinero y honestamente he pensado en eso. El problema es que no tengo nada por escrito, no hay contrato, no hay pagaré, solo transferencias bancarias que prueban que envié el dinero, pero no prueban que era un préstamo. Hablé con un abogado brevemente y me dijo que sin algo por escrito sería muy difícil hacer un caso. La recomendación más común que recibí fue que cortara contacto completamente con Harold y Diane hasta que empezaran a tomar responsabilidad y honestamente es algo que he estado considerando seriamente. Cada vez que veo una llamada perdida de Harold mi estómago se aprieta preguntándome qué nueva crisis habrá ahora. Actualización 2. Ok, las cosas han dado un giro que honestamente no vi venir. Hace aproximadamente una semana Harold me llamó y esta vez sonaba completamente diferente, no estaba pidiendo dinero, no estaba haciendo excusas, solo sonaba derrotado. Me dijo que necesitábamos hablar y que quería ser completamente honesto conmigo por primera vez en mucho tiempo. Harold me confesó que él y Diane se habían separado temporalmente, que ella se había ido a quedarse con sus padres por unas semanas porque las peleas se habían vuelto insoportables. Según Harold, cada conversación terminaba en gritos sobre dinero, con Diane culpándolo por todo mientras simultáneamente se negaba a hacer ningún cambio en su estilo de vida. Dijo que finalmente explotó y le preguntó exactamente cuánto había estado gastando ella porque él honestamente no sabía. Cuando revisaron juntos sus estados de cuenta Harold quedó en shock. Resulta que Diane había estado gastando muchísimo más de lo que Harold sabía, tenía 3 tarjetas de crédito que él no conocía y todas estaban al máximo de su límite, sumaban otros $30,000 en deuda que Harold no sabía que existían. También había estado comprando ropa y accesorios de diseñador regularmente, a veces gastando $500 a $1,000 por mes. Había membresías de gimnasios caros, tratamientos de spa, clases de yoga, todo tipo de cosas que sumaban miles cada mes. Cuando Harold confrontó a Diane sobre todo esto, ella se puso furiosa y dijo que se merecía esas cosas, que trabajaba duro y que necesitaba esos gastos para su bienestar mental y físico. Harold le preguntó cómo podía justificar gastar tanto cuando le debían $65,000 a su hermano más todas las otras deudas, y Diane dijo que ese era problema de Harold, no de ella, porque técnicamente él fue quien pidió prestado el dinero. Harold también admitió algo que me sorprendió, dijo que parte de la razón por la que había seguido pidiendo dinero no era solo por las deudas reales, sino porque sentía que necesitaba mantener a Diane feliz para que no lo dejara. Dijo que ella venía de una familia con dinero y que estaba acostumbrada a cierto estilo de vida y que él sentía que sí no podía proveerle eso, ella lo iba a dejar. Le pregunté directamente si Diane sabía cuánto me debía y si alguna vez había planeado pagarme. Harold admitió que aunque Diane sabía del primer préstamo de $25,000, él nunca le dijo sobre los otros 2 préstamos porque sabía que ella se enojaría. Así que Diane pensaba que solo me debían $25,000 cuando en realidad eran $65,000. Cuando le pregunté por qué no me había pagado nada en todos estos años, dijo que honestamente no sabía a dónde se iba todo su dinero, pero ahora después de ver los gastos de Diane lo entendía. Le dije a Harold que apreciaba su honestidad, pero que esto no cambiaba el hecho de que necesitaba ver algún progreso en pagarme. Harold me dijo que le había dado un ultimátum a Diane: o hacían cambios drásticos en su estilo de vida, incluyendo mudarse a la casa más pequeña, cancelar todas las membresías y suscripciones innecesarias y trabajar juntos en un presupuesto real, o él pediría el divorcio. Según Harold, Diane inicialmente se negó rotundamente y dijo que si él no podía mantenerla en el estilo de vida que ella necesitaba, entonces tal vez deberían divorciarse. Eso es cuando ella se fue a casa de sus padres. Actualización 3. Han pasado algunas semanas más y tengo noticias mixtas. Primero lo bueno, los padres de Diane aparentemente tuvieron una conversación seria con ella después de escuchar toda la situación y le dijeron que estaba siendo irresponsable e irrazonable. Harold me contó que los padres de Diane estaban horrorizados cuando se enteraron de las deudas de tarjetas de crédito secretas y todo el dinero que había estado gastando. Le dijeron que si no estaba dispuesta a hacer sacrificios y compromisos, entonces no estaba lista para el matrimonio. Esto aparentemente fue un despertar para Diane, porque por primera vez desde que empezó todo este drama ella me contactó directamente para disculparse. El mensaje era largo y en parte sonaba genuino. Admitió que había estado viviendo por encima de sus medios y que había estado culpando a otros por problemas que ella había ayudado a crear. Dijo que no se había dado cuenta de cuánto realmente le debían a otras personas, incluyéndome a mí, porque Harold no había sido completamente honesto con ella sobre las cantidades.
Sin embargo, y aquí viene lo no tan bueno, la disculpa vino con algunas justificaciones que me molestaron. Diane explicó que había crecido en una familia donde nunca tuvieron que preocuparse por dinero y que ajustarse a tener un presupuesto era más difícil de lo que había anticipado. También dijo que parte de la razón por la que gastaba tanto era porque Harold trabajaba muchas horas y ella se sentía sola y eso la hacía comprar cosas para sentirse mejor. Básicamente estaba admitiendo responsabilidad, pero también tratando de explicar por qué no era completamente su culpa. Le respondí agradeciéndole por la disculpa, pero siendo claro en que las explicaciones no cambiaban los hechos. Le dije que apreciaba que estuviera reconociendo el problema, pero que lo que realmente necesitaba ver eran acciones, no palabras. Diane respondió diciendo que ella y Harold habían decidido trabajar en su matrimonio y que estaban comprometidos a hacer cambios reales esta vez. Los cambios que mencionó incluyen finalmente mudarse a la casa más pequeña que compraron, lo cual reducirá sus gastos mensuales significativamente, cancelar las membresías y suscripciones innecesarias, vender el auto caro de Diane y comprar algo más económico, y lo más importante para mí, establecer un plan de pago para empezar a devolverme el dinero. Harold me llamó después para confirmar todo esto y sonaba más esperanzado de lo que había sonado en meses. Me dijo que habían hecho un presupuesto detallado con la ayuda de un asesor financiero y que según sus cálculos podrían empezar a pagarme $500 al mes empezando el próximo mes. Sé que $500 al mes significa que me tomaría más de 10 años recuperar todo mi dinero sin contar intereses, pero al menos es un comienzo y una muestra de que están tomando esto en serio. Le dije a Harold que apreciaba el esfuerzo, pero que necesitaba ver consistencia. Le dije que si hacían 3 pagos consecutivos sin falta empezaría a creer que realmente estaban comprometidos con esto. También le dejé claro que si volvían a pedirme dinero antes de haberme pagado completamente la respuesta sería un no rotundo sin excepciones. Harold estuvo completamente de acuerdo y me agradeció por ser paciente con ellos, aunque honestamente no me siento muy paciente en este momento. Mi mamá Beverly también me llamó después de enterarse de que Harold y Diane estaban trabajando en sus problemas. Me dijo que estaba orgullosa de mí por mantenerme firme y que ahora entendía por qué había sido tan duro con ellos. Aparentemente Harold también habló con ella y le explicó toda la situación, incluyendo las deudas secretas de Diane. Mi mamá admitió que Diane la había manipulado con su versión de los eventos y se disculpó por haberme presionado tanto. Algunos familiares que habían sido críticos conmigo también se han retractado después de enterarse de toda la historia. Resulta que una vez que salió la verdad sobre cuánto dinero había prestado y sobre las deudas secretas de Diane, la narrativa cambió completamente. Ahora, en lugar de ser el hermano tacaño, soy el hermano que ha sido increíblemente generoso y paciente. Honestamente no me importa mucho la validación familiar, pero sí se siente bien no ser el villano por una vez. Sin embargo, todavía estoy siendo cauteloso. He visto a Harold prometer cambios antes solo para volver a los mismos patrones después de unas semanas o meses, así que aunque estoy esperanzado, también estoy preparado para la posibilidad de que esto no funcione y de que termine perdiendo ese dinero permanentemente. Actualización 4. Han pasado varios meses desde mi última actualización y desafortunadamente las cosas no salieron como Harold y Diane habían planeado. Recibí los primeros 2 pagos de $500 como prometieron y estaba empezando a sentirme optimista de que tal vez realmente iban a cumplir esta vez, pero entonces el tercer mes no llegó ningún pago. Esperé unos días pensando que tal vez se había retrasado, pero cuando pasó una semana sin noticias llamé a Harold. Me dijo que habían tenido algunos gastos inesperados y que no habían podido hacer el pago ese mes, pero que lo harían el siguiente mes junto con el pago regular. Le dije que eso era exactamente el tipo de excusa que había escuchado antes y que estaba decepcionado. Harold se disculpó profusamente y me aseguró que era genuinamente un problema temporal. El siguiente mes tampoco llegó ningún pago. Cuando confronté a Harold esta vez admitió que las cosas no estaban yendo bien. Resulta que mudarse a la casa más pequeña había sido más complicado de lo que pensaban. Tuvieron que hacer algunas reparaciones a la casa antes de poder mudarse, lo cual les costó miles de dólares que no tenían presupuestados. También Diane había tenido algunos problemas para ajustarse a vivir con menos lujos y había vuelto a gastar en cosas que no necesitaban, aunque en menor escala que antes. Básicamente habían caído en los mismos patrones otra vez. Le dije a Harold que estaba harto de las excusas y que si no podían mantener el compromiso de pagarme entonces necesitaba considerar otras opciones. Harold me preguntó qué opciones y le dije que estaba considerando tomar acción legal, aunque sabía que sería difícil sin un contrato. Esa conversación no terminó bien y Harold y yo no hablamos por varias semanas. Entonces recibí una llamada de mi mamá diciéndome que Harold y Diane habían tomado una decisión drástica. Habían decidido vender la casa que compraron con mi dinero del depósito. Según mi mamá, la razón era que necesitaban liquidar esa propiedad para poder pagar algunas de sus deudas más urgentes y también para pagarme algo. Cuando Harold finalmente me llamó para contarme esto personalmente, explicó que el mercado inmobiliario había aumentado en esa área y que la casa ahora valía significativamente más de lo que pagaron por ella. Después de pagar la hipoteca y los costos de venta, estimaban que tendrían alrededor de $40,000 de ganancia. Harold me ofreció darme $20,000 de esa ganancia como pago parcial de lo que me debía. Le dije que apreciaba el gesto, pero le señalé que $20,000 no era ni siquiera la mitad de los $65,000 que me debía. Harold dijo que lo sabía, pero que era todo lo que podían darme en este momento. También me dijo que con el resto del dinero iban a pagar las tarjetas de crédito de Diane y algunos otros préstamos para que pudieran empezar desde cero financieramente. Le pregunté qué pasaría con los $45,000 restantes que me debía y Harold honestamente no tenía una respuesta clara. Dijo que
Seguirían tratando de pagarme cuando pudieran, pero no podía prometerme un cronograma específico. La venta de la casa se completó hace unas semanas y recibí los $20,000 como Harold prometió. Honestamente fue agridulce. Por un lado, recuperé algo de dinero, lo cual es mejor que nada. Por otro lado, sé que probablemente nunca veré el resto. La parte más frustrante de todo esto es que Harold y Diane tuvieron que declararse en bancarrota de todas formas a pesar de vender la casa y usar ese dinero para pagar deudas. Resulta que tenían aún más deudas de las que me habían contado, incluyendo préstamos personales y más tarjetas de crédito. El asesor financiero que consultaron les recomendó la bancarrota como la única forma real de empezar de nuevo, así que eso es lo que hicieron. Harold me llamó para decirme esto y se disculpó extensamente. Dijo que se sentía como un fracaso total y que lamentaba haberme arrastrado a su desastre financiero. Le dije que apreciaba la disculpa, pero que honestamente estaba agotado emocionalmente por toda la situación. Le dije que necesitaba tomar distancia de él y Diane por un tiempo para procesar todo. Diane finalmente me envió un mensaje largo hace unos días admitiendo que gran parte de esto fue su culpa. Dijo que había estado en negación sobre sus problemas con el gasto y que había arrastrado a Harold con ella. También admitió que había sido injusta conmigo al culparme por no seguir prestándoles dinero y se disculpó por los mensajes agresivos que me había enviado. Dijo que estaba en terapia ahora trabajando en su relación con el dinero y en sus problemas de control. Parte de mí apreció la honestidad y la disculpa, pero otra parte de mí estaba demasiado cansada para preocuparse. Le respondí brevemente agradeciéndole por la disculpa, pero dejándole claro que necesitaba espacio de ambos por ahora. La relación con mi hermano está definitivamente dañada. Hablamos ocasionalmente, pero ya no es como antes. Hay esta incomodidad entre nosotros que no sé si alguna vez desaparecerá. Mi mamá ha tratado de mediar y hacer que arreglemos las cosas, pero le he dicho que necesito tiempo. Algunos familiares piensan que debería perdonar y olvidar porque es familia, pero honestamente no es tan simple. No se trata solo del dinero, aunque perder $45,000 definitivamente duele. Se trata de la confianza rota, de las mentiras, de sentirme usado. Harold me usó como su plan de respaldo financiero una y otra vez y nunca tuvo intención real de pagarme. Diane me atacó y me culpó cuando todo lo que hice fue establecer límites saludables. Mirando hacia atrás hay muchas cosas que haría diferente. Definitivamente habría insistido en un contrato formal desde el principio, habría establecido términos de pago claros, habría dicho no mucho antes. Pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo aprender de él. La lección más grande que he aprendido de todo esto es que mezclar familia y dinero es increíblemente complicado y que a veces la gente que amas tomará ventaja de ti sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. También aprendí que establecer límites no te hace egoísta, te hace inteligente. Debería haber puesto límites después del primer préstamo. Pero seguí cediendo porque no quería ser el hermano malo. Al final ser el hermano malo habría sido mucho mejor que ser el hermano tonto. En cuanto a Harold y Diane, están viviendo ahora en un apartamento pequeño y económico trabajando en reconstruir sus finanzas después de la bancarrota. Harold consiguió un segundo trabajo para tener ingresos adicionales y Diane está trabajando tiempo completo también. Según mi mamá están realmente tratando de cambiar esta vez, pero he escuchado eso antes. No sé si alguna vez recuperaré los $45,000 restantes que me deben, probablemente no, pero al menos recuperé algo y, más importante, recuperé mi paz mental al finalmente poner distancia de esta situación tóxica. Para cualquiera que esté leyendo esto y considerando prestarle dinero a familia, mi consejo es que solo lo hagas si estás preparado para nunca verlo de nuevo. Si no puedes permitirte perder ese dinero, no lo prestes sin importar cuánto ames a esa persona, y si decides prestarlo, haz un contrato formal, establece términos claros y mantente firme en esos términos. Ojalá hubiera seguido ese consejo yo mismo, me habría ahorrado años de estrés y decenas de miles de dólares. En fin, esa es mi historia completa, espero que pueda servir como advertencia para otros que estén en situaciones similares.